Bien, hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí con Power Apps. Bien, esta vez vamos a mirar tres funciones que son fundamentales en Power Apps. Son bastante útiles. Esas tres funciones son la función de búsqueda, que es Search, la función de filtro y otra función que es Lookup. ¿Ven? Son las tres funciones que vamos a mirar que nos van a ayudar a filtrar o buscar unos datos dentro de nuestro origen de datos. Bien, para hacerlo vamos a comenzar con la primera función, una que ya se ha mencionado en el transcurso de algunos videos, que es la función de búsqueda Search. Bien, normalmente cuando creamos nuestra aplicación, pues Power Apps automáticamente nos crea una pantalla y en esa pantalla tenemos un botón que busca elementos, ¿no? Un cuadro de texto donde podemos escribir y se va filtrando la información que se encuentra aquí. Vamos a verla. ¿Sí? Esto lo hizo Power Apps por defecto, ¿no? Por ejemplo, si yo escribo alimentación, ¿bien? Entonces solamente me va colocando las palabras que tienen ali, ¿bien? Ya sea en la categoría o en alguna parte de estos datos. ¿Bien? Si le pongo la M, a medida que voy escribiendo, se va filtrando más información. ¿Bien? Entonces, esto se realiza con una función que es la función de búsqueda. Bien, ¿cómo la realizan? Observamos, vamos a devolvernos, vamos a cerrar aquí y vamos a mirar en, en esta galería, ¿no? Esta galería tiene en los ítems que está mostrando, tiene una función de búsqueda internamente, ¿no? Que es la función search. Bien, pues de esa función es la que vamos a ir explicando un poco más a detalle hoy, ¿no? Le voy a ir replicando como lo que estamos observando aquí. ¿Listo? Bien, entonces para explicarlo, lo que voy a hacer es que voy a crearme un cuadro de texto por aquí. Voy a insertar un cuadro de texto. O más bien, vamos a crear una pantalla nueva para no dañar esta. Vamos a crear una pantalla nueva. Voy a eliminar estos objetos que se me quedaron aquí. Bien, y en esta pantalla nueva lo que voy a hacer es, voy a insertar una galería vertical. Aquí está. Y el origen de estos datos, voy a dejar por aquí abajo. El origen de los datos va a ser la tabla de gastos, por ejemplo, la tabla de gastos. Bien, la voy a editar y que nos muestre en el título, pues la categoría, en descripción gasto, que nos muestre, está bien, que nos muestre gastos y una imagen, no, yo no quiero imágenes, vamos a cambiar el diseño, vamos a cambiar un poco el diseño, vamos a cambiar aquí el diseño, yo no quiero imágenes, sino título, subtítulo y cuerpo. ¿Sí? Ahora sí, vamos a editarlo, categoría, descripción gasto y monto gasto. Bien. Aquí tengo mis categorías creadas y vamos a emular como el comportamiento que tenemos en la función search. Entonces la función search me va a ayudar a filtrar información. Entonces voy a crearme una etiqueta, un cuadro de texto. Vamos a crearme un cuadro de texto, una entrada de texto, aquí, bien. Voy a llamarlo buscar, o dejémoslo en blanco mejor, dejémoslo en blanco, bien. Le voy a cambiar el nombre, voy a llamarlo cuadro CT, bien, buscar, CT buscar, bien. Lo que quiero hacer es que cuando escriba algo en este cuadro de texto, pues quiero que se vaya filtrando como vimos en el momento anterior, bien, que hace automáticamente Power Apps. Bien, quiero que al escribir se me vaya filtrando la información. Ok. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo que hago es que selecciono el objeto que quiero que se vaya filtrando, que en este caso es la galería.
¿sí? Esto lo quiero que se vaya filtrando. ¿Y cuál es la propiedad que quiero que filtre, ¿no? Aquí por defecto me dice que los elementos que se van a mostrar, que es la propiedad items, es toda la tabla TBL gastos. Bien, pues esto es lo que voy a cambiar. Bien, ¿y cómo lo voy a cambiar? Pues voy a quitarlo usando la función de búsqueda search. Bien. Como siempre, la información de documentación se encuentra en la página oficial de Microsoft, ¿bien? Power Apps. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, la función búsqueda, filtro y lookup, que son las funciones que vamos a mirar. Bien, entonces aquí estamos en Shares y si observamos arriba nos pregunta cuál es el origen de los datos. Pues el origen de los datos es la tabla TBL gastos. Ese es el origen de los datos. ¿Okay? Luego nuestro separador de lista, que en mi caso es punto y coma. Y luego, ¿dónde vamos a encontrar el texto que él debe ir buscando para filtrar? ¿Bien? Ese texto es lo que se está buscando, ¿no? Y ese texto se encuentra en este cuadro que acabamos de crear. ¿Okay? Ese cuadro se llama cuadro CT, buscar. ¿Bien? ¿Y qué propiedad requiere ese cuadro? Pues su información que se encuentra en test. Es punto test. ¿Ok? Estamos punto y coma. Y ahora, ¿en qué columnas del origen de los datos va a buscar? Es decir, ¿en qué columnas de la tabla gastos él va a buscar? Bien, se pueden separar por punto y coma, ¿no? Entonces, que nos busque en categoría, punto y coma, que nos busque en descripción gasto, punto y coma. Y de pronto, si quieren colocar algún valor, pues también en monto, ¿no? Pero está ya de más. Pero bueno, vamos a colocar también monto y cerramos. Paréntesis. Bien. Entonces, ya aquí tenemos lo que va a buscar. Como está vacío, ¿bien? Nos está buscando, nos está filtrando toda la información. ¿Bien? No hay nada que mostrar. Si yo corro esto, y le activo alimentación, ¿bien? Ya comienza a mostrarnos datos. ¿Bien? Esta es la función de búsqueda. Si lo escribo escolares, ya comienza a filtrar. ¿Bien? ¿Ok? Entonces la función búsqueda tiene como función, como misión, precisamente utilizar un origen de los datos, ¿sí? En este caso TBL gastos, luego buscar algo dentro de ese origen de datos en unas columnas específicas. ¿Bien? Aquí está buscando en categoría, en descripción y en monto. ¿Bien? Cuando lo va encontrando, pues nos lo va listando. ¿Ok? Esa es la función search. Ahora, algo parecido, vamos a mirar ahora otra función que es la función filtro, que también nos permite encontrar un conjunto de datos, pero que coincida con una condición que nosotros queremos hacer o buscar. Bien, por ejemplo, a mí me gustaría buscar aquellos datos que tengan un valor mayor que 30.000, por ejemplo. Bien, entonces ahí utilizamos la función filtro. ¿Ok? Entonces aquí mismo voy a cambiar un poco, voy a editar el search, voy a editar esta expresión y voy a utilizar ahora filtro, ¿bien? En ítems. Es filtro, vamos a decirle filter, ¿sí? Y similar a search, en filtro nos está buscando, nos pide, perdón, un origen de los datos, ¿no? Que sería TBL gastos, sería nuestro origen de los datos, luego punto y coma, y ahora aquí se requiere una prueba lógica, que es cuando se cumple, cuando esta prueba lógica es verdadera, entonces ya Power lo que hace es mostrarnos el dato. Bien, yo le puedo decir que muéstrame aquella donde monto gasto sea mayor, ¿sí? Eh, mayor que, vamos a convertir ese texto en valores, que se llama cuadro de texto, buscar, ¿bien? Entonces, que me muestre, me da igual, ¿bien? Quiero que me muestre todos aquellos registros de tabla de gastos donde el monto del gasto sea mayor o igual que el valor que voy a escribir aquí en este cuadro de texto.
Bien, la función value lo que hace es que me convierte ese cuadro de texto en número, en valor numérico, para que se pueda comparar con monto gasto, porque por defecto es un texto. ¿Bien? Entonces aquí punto test, que me falta punto test, entonces por defecto es un texto, entonces lo que hago es convertirlo a un valor numérico. Bien, y luego me pide, bueno, punto y coma, ¿sí? Si quiero seguir haciendo otra prueba lógica, porque aquí también se puede hacer varios. Entonces yo puedo decir ahora, esto es una función i. Entonces yo le puedo decir que, por ejemplo, que la fecha sea mayor o menor que tal valor, ¿no? ¿Sí? Pero ya hasta aquí ya no funciona este filtro. Bien, aquí nos está mostrando un error y nos dice que se esperaba un valor numérico. ¿Sí? Monto gasto. Vamos a colocarle como valor numérico en caso de que nos ponga problemas, ¿no? Aunque monto gasto ya debería ser un valor numérico. Listo. Bien, así, de esta forma ya aseguramos de que esté tomando los números, ¿no? Bien, aquí nos está mostrando. Vamos a correrlo. Listo. Vamos a decirle mayor que. Vean que a medida que voy escribiendo, él se va filtrando, ¿no? Aquí estoy trabajando con 1.000.000, entonces los mayores de 1.000.000 son 2 registros. Bien, veamos que de este, que es con 1.500.000, ya este registro no debe aparecer. 1.500.000 y vean que ya no aparece. Entonces a medida que yo voy filtrando, si lo dejo en blanco, están todos los elementos, pero si yo voy escribiendo valores, se van a ir filtrando dependiendo de los datos que tengo. Bien, por ejemplo, vamos a dejarlo en 900.000. Entonces, a medida que voy escribiendo más ceros, ya se van eliminando algunos registros. 800.000, vean, son todos los que son mayores que 800.000. Entonces, ¿cómo funciona este filtro? La función filtro lo que hace es busca un origen de datos, que en este caso es tabla gastos, ¿bien? Y se debe revisar una condición lógica, ¿no? Aquí en este caso es que el valor que yo escribo aquí en el cuadro buscar debe ser menor que los datos que se están mostrando, ¿no? Por lo que es lo mismo, los datos que va a estar mostrando deben ser mayores o iguales que el dato que estoy escribiendo aquí. Todos los datos que cumplan esa condición pues se muestran en pantalla. Aquellos que no los cumplen pues no se muestran. Entonces eso es un filtro. Estamos filtrando información. Bien, déjenme y borro esto. Y vamos a probar con la tercera función, que es la función lookup. Bien, entonces vamos a mirar. Lookup lo que hace es que nos muestra el primer elemento que cumple con una condición. Solamente el primer elemento que cumple con una condición. Bien, esa es la diferencia con filtro. El filtro nos muestra todos los elementos, lookup nos muestra un solo elemento. Si no coincide ningún elemento con la consulta, con la condición lógica, entonces lookup nos muestra un texto en blanco, un blank. Bien, vamos a mirar, mientras que search y filtro nos muestran una tabla en blanco, lookup lo que nos muestra es un texto en blanco. Bien, vamos a mirar un poco esto. Bien, bueno, aquí no lo voy a hacer. Dejemos aquí TBL gasto completo. Vamos a estar aquí todo TBL gastos y aquí abajito voy a escribir otra cosa. Vamos a darle un cuadro de texto, una entrada de texto, porque sea mejor una etiqueta aquí, label 5 se llama, voy a llamarlo resultado, label resultado, bien, lb resultado. Listo, entonces aquí voy a borrar esto. Aquí en lb resultado, que está aquí escondido, vamos a mostrar el resultado de lookup. ¿Ve? Vamos a colocarle aquí un color de fondo, porque después no lo veo. Listo, aquí está. Listo. Entonces vamos a hacer aquí
lookup, abro paréntesis, y nos pide un origen de datos que va a ser la tabla TBL gastos. Bien, punto y coma, o separador de lista dependiendo su versión, su idioma. Bien, ahora viene la condición lógica. Entonces yo quiero que me muestre, creo que lo mismo que hicimos con filtro, ¿no? Quiero que me muestre value, monto gasto, que sean mayores o iguales que lo que tengo en el cuadro de texto buscar.test, convertido en valor numérico, convertido en valor numérico. Bien, es la misma condición que hicimos con filtro. Bien, ahora ¿qué nos pide? ¿Cuál es el resultado de esa expresión, ¿no? Entonces, cuando él encuentre la condición que cumple con eso, la primera que cumple con eso, con esta expresión lógica, pues le podemos pedir que nos muestre una columna como resultado, un valor de columna como resultado. Entonces, por ejemplo, yo quiero que me muestre la categoría, solamente a manera de ejemplo. También puedo pedir la fecha. Vamos a decir que me muestre la categoría. Cierro paréntesis. Entonces, aquí lo que va a pasar es que él va a buscar en la tabla gastos aquellos registros que cumplan con esta condición. Va a tomar el primer registro que encuentre y luego nos va a dar como resultado el valor de la categoría. ¿Bien? Entonces, eso es lo que va a hacer la función lookup. Vamos a mirar, aquí tenemos 800.000, vamos a correrlo. Tenemos 800.000, de 800.000 comienza a buscar y el primero que supera los 800.000, mayor o igual, recuerden, es este de aquí y nos arroja como resultado la variable escolar. Bien, si le pongo 1.000.000, vamos a mirar quién es el primero que supera 1.000.000 y es uno de transporte. Bien, si le pongo 2.000.000, es uno de recreación. Si le pongo 3.000.000, no los deja en blanco. Bien, recuerden que cuando él no encuentra resultados, él lo deja en blanco, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto es lo que hace lookup. Si pongo el primero en 0, entonces me dice que el primero es alimentación. Precisamente el primero es alimentación. ¿Ok? Entonces, lookup lo que hace es eso, es busca en el origen de datos, en este caso TBL gastos, una condición lógica. Recuerden que toda condición lógica debe dar como resultado verdadero o falso. Bien, busca en un origen de datos aquellos valores que cumplen con la condición lógica. ¿Sí? Cuyo valor en esta condición lógica sea verdadero, toma el primer resultado y luego nos muestra como resultado una columna que nosotros queremos. ¿Bien? Entonces, esa es la función lookup. ¿Sí? ¿Bien? Ya miramos esas tres funciones. Ahora vamos a ir probando en nuestro archivo principal. Entonces voy a tomar esta pantalla, la voy a eliminarla. ¿Bien? Y ahora sí, en lo que quiero hacer, aquí por ejemplo, en mi aplicación, mi Power App, recordemos cómo funciona. Bien, tengo finanzas personales y tengo en este caso unas pantallas para registrar y observar gastos que tengo y otras para observar ingresos que tengo. Bien, y aquí tengo un resumen de mis finanzas, ¿no? Bien, pues lo que quiero hacer es aquí crear, ya la búsqueda se encuentra, ahora analizamos, ya está creada, así que lo que voy a hacer es colocar filtros, que ya tengo en buscador, yo voy a colocar filtros que nos permita filtrar la información por fecha, dado que este objeto no nos permite buscar en fechas. Bien, eso es lo que voy a hacer. Voy a devolver, voy a cerrar y lo voy a hacer en la pantalla principal de gastos. Voy a darle un poco más de espacio, colocarlo por aquí por ejemplo,
Ahora por aquí. Ah, perdón, ese no era. Aquí. Instalarlo aquí. Bien. ¿Qué voy a colocar aquí? Voy a colocar unos campos, unas entradas, que sean un selector de fecha. Esto va a ser un selector de fecha. Va a ser lo más pequeño. ¿Sí? Y voy a tomar otro. Voy a darle un poco más de espacio. Ya estoy dando bastante espacio. También podemos hacer esto en otra pantalla, estos filtros, pero por ahora para explicarlo lo podemos crear aquí. Bien. Y lo que quiero hacer es filtrar aquellos datos que se encuentren entre este valor y entre esta fecha, perdón, y esta fecha. Entonces esta va a ser la fecha de inicio. Voy a colocarla aquí, date, inicio. DP inicio, así fue como lo llamé, y a esta la voy a llamar DP fin. DP fin. Bien, entonces voy a crear una etiqueta para identificar qué es esto. Aquí, esto va a ser inicio. ¿Bien? Déjalo por aquí. Y otra etiqueta por aquí, que la voy a llamar fin. Inicio y fin. Bien. Entonces, ¿qué quiero hacer con estas fechas de inicio y fin? Lo que quiero hacer es que me filtre la información que se encuentra acá abajo. Bien. Vamos a hacerlo. Voy a darle clic en la galería. Si no le pueden dar clic, pues se puede escoger por aquí. Es la galería gastos. Bien, y ahora vamos a revisar lo que ya tenemos escrito aquí. Bien, esto es lo que por defecto nos hizo Power Apps. Entonces, veamos qué hace. Esta función sort by columns lo que hace es ordenar por columnas, ¿no? ¿Sí? Y está ordenando de una forma ascendente o descendente dependiendo de una variable que ya está creada aquí en Power Apps. ¿Sí? Que se llama sortDescent 1. Bien. Eso lo que hace es ordenar de forma ascendente o descendente. Listo. La función search, que es la que nos interesa, está buscando en TBL gastos, con el cuadro de texto que está arriba, toda esta información. ¿Sí? Pero yo le quiero agregar ahora el filtro. ¿Bien? Entonces, ¿dónde debería agregarle el filtro? Entonces vamos a ir pensando que lo que yo debo estar cambiando es el origen de los datos. ¿Sí? Si yo no le doy al search que busque en toda la tabla de gastos, sino que busque ya en un conjunto limitado de elementos de tabla de gastos, pues mejor, ¿no? Bien, ya estaría haciendo el filtro que requiero. Entonces, en vez de darle como origen de datos toda la tabla de gastos, yo le voy a dar la tabla de gastos filtrada. ¿Bien? Vamos a hacerlo. Voy a borrar esa tabla de gastos. La borré. Y ahora lo que voy a hacer es crear un filtro. Un filtro. ¿Sí? Con el origen de los datos, pues la tabla de gastos. Con origen de los datos. ¿Sí? Voy a cerrar el filtro por si acaso, después se me olvida. Bien. Punto y coma. Creo que no cerré. A ver. Ok. Aquí. Punto y coma. Bien, ahora viene la prueba lógica, ¿no? Entonces, yo tengo dos
data peak, y lo que necesito es que la fecha del gasto sea mayor o igual que la fecha de inicio, pero menor o igual que la fecha de finalización. Eso es lo que quiero hacer. ¿Okay? Vamos a hacerlo. Entonces sería que la fecha, llama fecha, fecha gasto, ¿okay?, sea mayor o igual que lo que está en data peak inicio punto select date. Esto me da la fecha seleccionada, ¿okay?, y que además de eso voy a poner en paréntesis para que quede claro, y que además de eso esta fecha de gasto también debe ser menor o igual que la fecha de finalización. Bien. Entonces aquí la función i en Power Apps se puede hacer de dos formas. Ese i, que el i es verdadero cuando ambas expresiones son verdaderas. El i se puede escribir como and, así de esta forma, ¿sí? Así, o también se puede escribir con dos ampersands, de esta forma, ¿sí?, con dos ampersands. Es cuestión de cómo quieran ir trabajando, ¿no? Yo lo voy a escribir con and, un poquito más claro, ¿sí? Y también voy a hacerlo entre paréntesis, y fecha gasto debe ser menor o igual que dpfin, punto select date, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo aquí? Lo que estamos cambiando aquí es el origen de los datos de la función search, ¿sí? Ese origen de los datos es el que estamos cambiando. ¿Bien? Entonces, en vez de darle toda la tabla gasto, ya le estamos dando una tabla de gasto filtrada. ¿Sí? Filtrada. ¿Y qué estamos filtrando? Que nos está mostrando los registros de la tabla gastos cuya fecha de gasto fue mayor que la fecha de inicio marcada por el usuario y menor que la fecha de finalización marcada por el usuario. Entonces, todos esos datos que coinciden es el origen de los datos ahora de la función search. Bien, y la función search sigue buscando en categoría de acción de gasto en monto gasto. Bien, eso es lo que está haciendo, ¿no? Que además de eso nos está organizando por categoría. ¿Ok? Eso es lo que está haciendo esta expresión. ¿Listo? Vamos a probarla y le hacemos luego unos cuantos retoques. ¿Sí? Vamos a colocarle aquí. No vamos a tener ningún registro. ¿Bien? Vamos a colocarle un registro viejo. Por ejemplo, va a comenzar en 1 de enero. Ya ahí ya tenemos fechas. Hasta, por ejemplo, el 1 de mayo. ¿Sí? Ya tenemos fechas. Vamos a quitar una. Vamos a mirar. Esta comenzó el 14 de abril. Vamos a usar una por acá al final. Y esta es del 21 de abril. Entonces vamos a decirle, esta de 2 millones, del 29 de abril. Entonces vamos a decirle que comienza el 29 de abril. Entonces vean que hasta el 1 de mayo, vean que ya solo tengo recreación. Si aumento la fecha de finalización de mayo, bueno, solamente hay una, voy a bajarla aquí más bien, 21 de abril, y ya hay más registros, ya hay 4. Todos estos registros fueron generados entre el 21 de abril y el 31 de mayo. Vamos a revisar. Bien, este fue el 26 de abril, perfecto. Bien. Este de aquí fue el 29 de abril, este de aquí fue el 22 de abril y este de aquí fue el 21 de abril. Entonces vean que nos está filtrando sin ningún problema esta información. Si además de eso yo busco, por ejemplo, tengo estos cuadros y busco transporte con la letra T, bien, entonces ya tengo aquellos registros que cumplen con estas fechas y que tienen la T
en algún lado, ¿no? TR, transporte, ya tengo dos registros. Y estos dos son de transporte y además de eso están entre las fechas planteadas. Vean que este 22 de abril está entre las fechas y este es 21 de abril, está entre las fechas. Si yo cambio aquí a 22 de abril, solo me queda el de 40.000. 22 de abril, ¿ve? Ya solo me queda el de 40.000. Son aquellos que tienen la palabra tra y que además de eso solo se encuentra entre el 22 de abril y el 31 de mayo. ¿Bien? Entonces vean que es una forma de ir filtrando información sin ningún problema. ¿Bien? Así. ¿Bien? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos nuestro filtro hecho. ¿Bien? También podemos hacer el mismo filtro para ingresos. Ahora lo hacemos. Y vamos a ir mirando configuración de estos data pick. ¿Bien? Valor por defecto nos sale que es hoy. Yo le puedo dar un valor por defecto diferente. Bien. Por ejemplo, yo le puedo dar que me muestre aquí en default date, que me muestre el valor más pequeño, ¿bien? De TBL gastos, punto y coma, fecha gasto. ¿Bien? Entonces yo aquí le estoy dando, muéstrame el valor más pequeño, muéstrame el valor más pequeño de esos datos. Y ese le estoy dando para que sea mi dato de inicial, ¿no? Vean que ahora me está diciendo que el primer dato lo tengo el 31 de marzo. Bien, como estaba antes, con today, nos estaba mostrando hoy, 13 de mayo de 2020, que es cuando estoy grabando este video. Bien, entonces, le dejamos así, me muestra el valor más pequeño de todos mis datos. ¿Para qué quiero hacer esto? Para que cuando comience la aplicación, pues ya no esté filtrado, ¿no? Que esté toda la información que requiero. Ya después el usuario que decida ir cambiando los datos. Bien, y ya la finalización, pues sí puede ser hoy, ¿sí? Hoy, en caso de que tengas algún gasto ya planificado y que o lo vayas a plantear y es después de hoy, a ver si es posible, si lo quieren poner, pues también es posible. Vamos a colocarle como el valor más grande, que es la función más, de TBL gastos, punto y coma, el campo de fecha gasto. Y entonces de esta forma también tengo el valor más alto que tengo de los datos. Vean que no es hoy, es abril 29. ¿Bien? Abril 29 es el valor más alto que tengo. También podría incluso decirle el valor más grande entre estos datos, punto y coma, y hoy. Aquí estoy diciendo, muéstrame el valor más grande de fecha de gastos, ¿sí? Y afuera, o el otro más, estoy diciendo el valor más grande entre esos datos que tengo aquí y hoy. Así que si el último dato que yo tengo es de 30 de marzo, bien, pero hoy es 13 de mayo, pues me muestra el de hoy, porque es más alto que el último dato encontrado. Bien, entonces así ya tengo mis filtros creados, ¿no? Y el filtro se encuentra dentro de una expresión un poco más compleja, que es que se encuentra dentro de la función search, ¿bien? Para buscarlos. Entonces, con esta expresión me permite tanto buscar con el cuadro de texto como buscar con los data pick. ¿Bien? Con las dos cosas nos está buscando. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo claro de cómo debe funcionar, cómo funcionan estas tres funciones. ¿Bien? Voy a hacerlo ahora, voy a replicarlo para la tabla de ingresos, pantalla principal de ingresos. Vamos a colocarlo por aquí, voy a bajarlo, dejar aquí más espacio.
Y aquí también le voy a colocar mi data pick. Bien. Dato de fecha. Dejarlo por aquí. Y selecto de fecha. Si lo quieren hacer del mismo tamaño, pues la opción puede ser también copiar y pegarlo. Voy a crear las etiquetas. Ya sé que no está alineada, pero ya ustedes la alinean, ¿no? Bien. Y aquí vamos a escribirle, esto es inicio y esto es fin. Bien. Esto es igual, ¿no? Damos un clic donde queremos filtrar. Aquí tenemos ya el filtro creado por el mismo Power Apps. En lo que le voy a cambiar es la fuente de origen de los datos, porque la quiero ahora la filtrada, ¿no? Entonces voy a quitar esto y le voy a decir que yo quiero crear un filtro que me muestre la tabla del ingreso. Estos son ingresos, de ingresos. Voy a crear el paréntesis porque después se me olvida. Bien, punto y coma. Y ahora que quiero filtrar, ¿cuál es la condición lógica? Similar, ¿no? Que la fecha de ingreso sea mayor o igual que el data pick, que no le vi el nombre. ¿No se llama data picker? Bueno, vamos a mirar el nombre y se lo vamos a cambiar de una, ¿no? Entonces, data picker 3, vamos a colocarle dp inicio ingreso. dp inicio ingreso y a esto vamos a llamar dp inicio fin, perdón, fin ingreso. dp fin ingreso y dp fin ingreso y dp inicio ingreso. Ok. Entonces seguimos aquí, vamos a colocarle ahora el texto, filter, dp y inicio ingreso debe ser, la fecha de ingreso debe ser mayor o igual que dp inicio ingreso. Bien. Espacio. Y esta vez voy a colocarle con los dos ampersands para que vean la diferencia. Bien. Y fecha ingreso debe ser menor o igual que dp fin ingreso. Punto, se me olvidó la parte de selección, ¿no? Punto select date. Y aquí también se me olvidó la selección, punto select date. Bien, entonces es la misma lógica. Lo único que cambié fue que esta vez utilicé los dos ampersand en vez de utilizar el AND. Bien, vamos a probar. Y por último, vamos a colocarle a este data picker en su valor por defecto, que no sea hoy, sino que sea el valor más pequeño de el ingreso, punto y coma, fecha ingreso. Bien, y acá le vamos a colocar, puede ser hoy, pero vamos a colocarle el valor más grande entre hoy y el valor más grande de TV el ingreso, fecha ingreso. Fecha ingreso. Es similar a cómo trabajamos con el otro, ¿no? ¿Listo? Así quedó la expresión. Pasa lo mismo.
lo que hicimos fue cambiar el origen de los datos de el método search. Bien, eso fue lo que estamos haciendo básicamente. Bien, ya para probar si funciona, vamos a correrlo. Bien, los datos están entre el 21 de abril y el 13 de mayo. ¿Sí? Vamos a mirar este es del 24 de abril y este es del 21 de abril. Bien, 13 de mayo porque el 13 de mayo es hoy. Bien, y vamos a mirar, vamos a cambiar de entre el 21 y el 23 de abril. Aceptamos y vean que ya nos está filtrando, ¿no? ¿Bien? Entonces, así podemos ver que esta función, esta fórmula filtro que acabamos de crear, funciona adecuadamente, ¿no? Y se encuentra dentro de una función search. Entonces ya sabemos que podemos anidar ecuaciones, fórmulas sin ningún problema aquí en Power Apps. ¿Bien? Entonces ya hemos explicado las tres funciones que quería mostrar hoy: la función filtro, la función de búsqueda y la función de lookup. Bien, esas tres funciones nos permiten buscar información dentro de nuestro origen de datos, cada una de una manera un poco diferente, ¿no? Bien, filtro, pues lo que hace es que busca en el origen de datos aquellos datos que cumplan con una condición específica. Search hace cosas similares, me busca en mi origen de datos aquellos datos que coinciden con un texto. Y lookup me busca en el primer elemento que cumpla con una condición lógica. Bien, entonces esas son nuestras tres funciones. Ya saben, como siempre, cualquier duda, cualquier inquietud, pues me la pueden hacer llegar. ¿Sí? Entonces nomás me despido, nos vemos hasta el próximo video y hasta luego. Chao.